A pesar de ser conocida popularmente como la Edad Oscura, la Edad Media fue el periodo de grandes avances en diversas áreas y el equipamiento bélico hizo grandes progresos durante este periodo. Hoy veremos una lista de las armas y equipos más famosos de la Edad Media. La lanza de caballería, utilizada durante toda la Edad Media, era un arma especialmente utilizada en los torneos conocidos como justas y por la caballería pesada. Era un arma de gran alcance y poder de impacto. En la guerra, las lanzas solían ser largas y afiladas. Grupos de jinetes en filas cerradas golpeaban a toda velocidad con lanzas sostenidas en las axilas, atacando líneas de infantería, regimientos de arqueros y caballería enemiga. Las lanzas que se utilizaban en los torneos se modificaban para que la punta fuera generalmente redonda. Esto proporcionaba cierta seguridad para golpear y derribar al jinete contrario en lugar de herirlo mortalmente. También era habitual que los mangos de las lanzas fueran huecos para que el arma se rompiera a propósito al impactar. La llegada de las armas de fuego supuso el fin de la lanza de caballería en Europa Occidental. Las ballestas desempeñaron un papel importante en la guerra de la Europa medieval y de Asia Oriental. Una ballesta es esencialmente un arco montado en un marco de madera con un mecanismo incorporado que mantiene la cuerda del arco tensa. También incluye un mecanismo de disparo que permite liberar la cuerda. Las primeras ballestas se inventaron en la antigua China y provocaron un gran cambio en el papel del armamento de proyectiles. A diferencia del arco, que requería un entrenamiento considerable, fuerza física y destreza, la ballesta era sencilla de usar, barata de producir y poco exigente físicamente. Era el arma perfecta para un grupo de soldados reclutas. Un ballestero haría una media de 2 o 3 disparos por minuto, con un alcance de hasta 360 metros. Aunque era lenta y pesada de llevar, la ballesta seguía siendo un arma muy valiosa en el campo de batalla a finales de la Edad Media. El arco largo era un tipo de arco que podía alcanzar hasta 2 metros de longitud. Se utilizaba tanto para la caza como para la guerra. Los arcos largos fueron utilizados por los ingleses contra los franceses durante la Guerra de los 100 años, especialmente al principio de la guerra en las batallas de Crécy y Poitiers, y más tarde en la batalla de Azincourt. Los arcos largos podían fabricarse con una sola pieza de madera, por lo que eran relativamente fáciles y rápidos de hacer. El material preferido para fabricar el arco largo era la madera de tejo. Los arcos largos eran difíciles de dominar y requerían un entrenamiento intensivo que podía causar deformidades óseas en el cuerpo de sus usuarios. El dominio del arco largo en el campo de batalla continuó hasta que los franceses comenzaron a utilizar el cañón. Sin embargo, sobrevivió como arma de guerra en Inglaterra hasta que fue sustituida por las armas de fuego. La espada de 2 manos, también llamada espada larga, es un tipo de espada europea que tuvo su uso predominante durante la época medieval y el Renacimiento. La espada de 2 manos, un arma poderosa y versátil, podía utilizarse para cortar, atravesar y para dar golpes. Este tipo de espada se suele sostener en combate con ambas manos, aunque algunos modelos más ligeros se pueden blandir con una sola mano. Todas las partes de la espada podían utilizarse con fines ofensivos, incluidos el pomo y la cruceta. Este tipo de espada se mantuvo en uso como arma de guerra destinada a los portadores de armadura completa a pie o a caballo durante toda la época medieval. Sin embargo, a partir de finales del siglo XV, también se atestigua su uso por parte de soldados o mercenarios sin armadura, como el Zweihander, utilizado por los mercenarios alemanes en el siglo XVI. La maza era una de las armas más populares en la época medieval. Su construcción contaba con una cabeza pesada unida a un mango de madera o de metal. A lo largo de la historia, la cabeza de la maza se ha fabricado en piedra, cobre, bronce, hierro y finalmente acero. La fuerza de impacto de la maza es lo suficientemente grande como para causar daños sin necesidad de penetrar la armadura. Al ser sencillas y baratas de fabricar,
Este tipo de armas eran habituales en los rebeldes campesinos que buscaban obtener una ventaja frente a los caballeros acorazados. Las mazas son un arma utilizada por los normandos en el tapiz de Bayeux, que representa los acontecimientos que condujeron a la batalla de Hastings y a la conquista de Normandía de Inglaterra. Las mazas de los soldados de infantería solían ser bastante cortas, entre 60 y 90 centímetros, mientras que las de los caballeros eran más largas y adecuadas para los golpes propinados a caballo. El mangual es un arma que consiste en una cabeza de madera o metal unida a un mango por una cuerda o cadena. La principal virtud táctica del mangual era su capacidad para golpear el escudo o la armadura del adversario, generando un impacto lo suficientemente fuerte como para romper su defensa. Sin embargo, su principal debilidad era su falta de precisión y la dificultad de utilizarlo en el combate cuerpo a cuerpo. Existen dos grandes tipos de mangual: un arma larga de infantería a dos manos con cabeza cilíndrica y un arma más corta con cabeza metálica redonda. Se consideraba un arma de campesinos y aunque no eran muy comunes, se desplegaron en Alemania y Europa Central a finales de la Edad Media. El glaive es una de las armas de asta más temidas de la historia europea. Pertenece al grupo de los halbardos. El glaive varía en forma y tamaño según la época y la región donde se fabrica. El arma consistía en una hoja de un solo filo unida a un bastón de madera. En ocasiones, las hojas de los glaive se forjaban con un pequeño gancho en el lomo para agarrar mejor a los jinetes enemigos y bajarlos del caballo. Se cree que el glaive se originó en Gales y siguió siendo un arma nacional hasta finales del siglo XV. Los caballeros y los soldados de infantería utilizaban los glaives para derribar y mutilar a sus enemigos a distancia, pero era un arma ineficaz en combate cuerpo a cuerpo. El glaive es similar en apariencia y forma al nagina japonés y al guandao chino, armas muy eficaces contra la caballería ligera. El trabuco era un tipo de arma de asedio considerada como la más poderosa de la Edad Media. Era una enorme catapulta que utilizaba un largo brazo de madera para lanzar proyectiles. Se cree que los trabucos de contrapeso ya existían en los países europeos y musulmanes antes del año 1187, pero fue en la década de 1230 cuando se convirtió en un elemento habitual en la guerra de asedio. Los trabucos de contrapeso utilizaban la energía de la gravedad levantando una caja muy pesada de piedras o de arena. Otro tipo, el de cuerdas de tracción, utilizaba fuerza humana, con personas que tiraban de las cuerdas atadas al extremo corto de la viga. Uno de los últimos usos militares del trabuco del que se tiene constancia fue el de Hernán Cortés en el asedio a la capital azteca de Tenochtitlan en 1521. Con la introducción de la pólvora en Europa, el trabuco empezó a perder su lugar como máquina de asedio y fue sustituido gradualmente por los cañones. La armadura de placas es un tipo histórico de armadura corporal hecha de placas de bronce, hierro o acero, y es una de las piezas de equipo más emblemáticas de la época medieval, especialmente en el contexto de la Guerra de los 100 años. El coste de una armadura completa de alta calidad era enorme e inevitablemente se limitaba a los nobles que estaban seriamente comprometidos con la guerra o los torneos. La producción de armaduras fue una industria lucrativa y extendida durante la Edad Media y el Renacimiento. Una armadura completa de acero templado pesaría unos 25 kilos. El portador seguía siendo muy ágil y podía saltar, correr y moverse libremente, ya que el peso de la armadura se extendía por todo el cuerpo. La armadura de placas era muy eficaz contra los golpes de espada. También protegía bien al portador contra los golpes de lanza y proporcionaba una defensa decente contra las flechas y las guadañas. El cañón es un arma de gran calibre que generalmente lanza un proyectil utilizando la detonación de la pólvora en su interior como propulsor. La primera batalla europea en la que se tiene constancia de que utilizaron cañones fue la Batalla de Crécy, en 1346, en la que ayudaron a los ingleses a derrotar a un ejército francés y genovés.
Los primeros cañones disparaban bolas de piedra, pero a partir del siglo XV comenzaron a disparar bolas de hierro fundido. Uno de los usos más importantes de los cañones en la Edad Media fue durante el asedio de Constantinopla en 1453, cuando el sultán otomano Mohamed II colocó 62 cañones en el campo de batalla. En el siglo XV, las grandes baterías de cañones se utilizaban más ampliamente. Con ello, los días de la guerra de asedio estática llegaron efectivamente a su fin, ya que ninguna fortificación podía resistir un bombardeo de cañones durante mucho tiempo.